Con el permiso de la mesa directiva, con su permiso, presidente. Bueno, llevan horas diciéndole a la gente, obviamente mentiras, horas que que 7 organismos autónomos desaparecen por corrupción. La desaparición de los 7 organismos es gravísima. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, Coneval, todos es gravísima. Pero hay una en particular, el INAI, al que desaparecen por corrupción, sí, pero por la de ustedes, por haber descubierto la corrupción de este gobierno. Andrés Manuel llegó hace 6 años. Bien pudo haber desaparecido el INAI si no le parecía. Lo que no le pareció fue lo que descubrieron. Y por eso aquí están los datos. Gracias a Dios los números no mienten. Gracias al INAI, gente que nos ve en cada uno de nuestros distritos y a quienes siempre nos vamos a deber. Gracias al INAI se descubrieron los más de 17,000 millones de pesos de fraude en Segalmex. Gracias al INAI se descubrieron los 400 aviadores que tenían en Segalmex. Gracias al INAI se descubrió un contrato plurianual por 245 millones de pesos para arrendamiento de una compañía que ni siquiera tenía empleados registrados en el Seguro Social. En el 2019 nada más en Segalmex perdieron 3,027 millones de pesos en programas de precios de garantía para productos alimentarios básicos. En el 2020 la Auditoría Superior de la Federación nuevamente detectó corrupción en Segalmex por 8,000 millones de pesos más. ¿Quieren datos? ¿Quieren desaparecer la corrupción? Yo les voy a dar algunas pistas. René Gavira, Manuel Lozano, José Perón Escalante, Ignacio Valle. ¿Quieren desaparecer la corrupción? Pues ahí tienen a varios por dónde empezar. Además, gracias al INAI se descubrieron, pero muchísimas cosas más, como la red de tráfico de influencias de Andy Bobby. ¿Cómo olvidar esa pareja? Andy Bobby y Almícar, y los contratos para surtir medicinas de gobiernos de Morena por casi 500 millones de pesos. Además, las asignaciones amañadas por 2,000 millones de pesos para surtir balastro al Tren Maya, una empresa que no podía ni mandar azulejo, 2,000 millones de pesos. Pero además el conflicto de intereses, que yo creo que esa es una de las partes, o ese es el momento en el que decidieron destrozar al INAI y todo lo que surgiera o pudiera parecer transparencia en este país, cuando se descubrió el conflicto de intereses entre Pemex y esta empresa, Baker Hughes, en la que además la esposa de José Ramón contaba con un contrato por 151 millones de pesos, que además, gracias a esos 151 millones de pesos, le prestaron una casita gris en Houston que conocimos todos, ¿verdad? Que ojalá se lo hubieran prestado tantito al pueblo que tanto quieren, pero creo que no la dejaron ni que la conociera. Pero tenemos más datos, por supuesto. Gracias al INAI sabemos de los contratos por más de 365 millones de pesos de Pemex y el ISSSTE, que le otorgó a la inolvidable prima, la corruptaza de Felipe Obrador. Y otro más, cereza de pastel, de corrupción, que lo que acaban de obligar a hacer al INAI antes de desaparecerlo es inaudito. Manuel Bartlett, uno de los hombres más corruptos, yo creo que de la era moderna. Claro, hoy patriota gracias a que lo ungió Morena. Cereza de pastel. Declaración patrimonial reporta 60 millones de pesos y resulta que le descubren propiedades, 25 propiedades, 23 casas y 2 ranchos por 800 millones de pesos. Esas son las propiedades nada más de Manuel Bartlett. Pero aparte, 4 predios en la Riviera Maya que suman 164 hectáreas. Las últimas hectáreas adquiridas ¿por cuánto creen? Por 0 pesos. Días antes de la conclusión del sexenio de Andrés Manuel, la Comisión Federal de Electricidad ordenó clasificar toda la información relacionada con Manuel Bartlett
cómo clasificara. De eso se trata. Sedena, además, durante el 2021 otorgó un contrato a una empresa de un hijo de Bartlett por más de 66 millones de pesos, a pesar de que la empresa fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública porque supuestamente surtía materiales de cirugía robótica. No tienen aspirinas en el Seguro Social y tienen cirugía robótica. Aparte de corruptos y de ladrones cínicos, descarados. La Secretaría de la Función Pública determinó, obviamente, que era información falsa, que además había sido y que habían vendido disque ventiladores para la época de la pandemia. Por eso, y para la gente que nos ve, aquí estamos y aquí seguiremos en el PAN, defendiendo la transparencia, exhibiendo la corrupción de un gobierno que salió más ratero, más corrupto, más infame, más abusivo y más autoritario que todo lo que criticaron juntos. Es cuanto, presidente. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Adrián González Naveda del PT para hablar en pro hasta por 5 minutos. Gracias, compañero presidente. Cambio de régimen es lo que este movimiento se ha puesto como objetivo en su horizonte político. Cambio de régimen es lo que el pueblo de México ha exigido y manifestado en las urnas, y cambio de régimen es lo que estamos haciendo sin detenernos, sin pausa. Este mandato popular, que es mandato constitucional, está llegando a un estado de conflicto superior. Es ya una batalla cultural contra la reacción rapaz. Siempre han defendido sus fueros y sus privilegios. Harán todo lo posible por defender sus cuotas y sus cuates. Este cambio de régimen se construye como convicción social y política en función de eso, en función de la miseria de la canallada prianista. Es que construimos un movimiento democrático, honesto y digno. En función de ustedes y su miseria es que hoy existe un nosotros tan amplio, tan generoso y tan digno. Este cambio de régimen se construye además como una contestación al régimen de expoliación, de robo, del PRIAN, y sobre todo eso que en su fase terminal se llamaba régimen de la transición, que no era más que el régimen de la simulación. El pueblo de México ponía los votos y la canallada prianista ponía las reglas. La pobreza se mantuvo igual desde 1994 hasta 2018. Pero la élite prianista sí que la gozaba. Construía instituciones. Entre más robaba, más instituciones construía para supuestamente combatir el robo institucionalizado. El pueblo de México votaba como un acto de vida o muerte, porque para eso es la democracia, y el pueblo así la ve, y sus condiciones de vida no mejoraban ni un poquito con la canallada prianista. 12 años de tragedia del PAN, más 6 años de tragedia del PRI, y hoy se aferran a sus últimos fueros, a las últimas castas doradas en las cuales todavía pueden incidir, porque sí, quienes llevan esos órganos autónomos constitucionales son militantes del neoliberalismo y del prianismo. Han puesto ahí, desde que construyeron esas instituciones, a sus peones y a sus empleados. Ya lo dijeron, mientras hacían la institución se estaban repartiendo las cuotas miserables, y quieren venir a decir que era para el bien del pueblo. Usurpaban a la ciudadanía para construir espacios de participación ciudadana que automáticamente secuestraban como partidocracia corrupta y vil. Salgan de la cloaca, panistas. Sacan de la cloaca, canallada prianistas, y abran los ojos. Vamos a clausurar esa cloaca del privilegio y de la impunidad donde sea que la encontremos, ya sea en el Poder Judicial o en los órganos autónomos constitucionales. Será elección de ustedes si se quedan en esa cloaca o si salen a ver lo que sucede en este gran país que es México. Gritan
Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Pero no es el lobo el que viene por ustedes, canallas. Es el pueblo de México. Y es una revolución de las conciencias. Y es esa revolución de las conciencias la que amenaza su viabilidad política y su sobrevivencia electoral. ¿Lo saben? Es el momento histórico que hemos construido. Y sí, es una batalla cultural. Porque quienes estamos del lado correcto de la historia defendemos la igualdad ante todo. Un país donde quepamos todas y todos. Y no un país de unos cuantos y sus privilegios, como por tanto tiempo esta oligarquía rapaz lo hizo. Le decimos además a quien funge como palero de ocasión del prianismo, a su fauna de compañía que se viste de naranja, que es lo mismo, aunque dice ser distinto. Votan todo lo que ellos votan a favor y votan todo lo que ellos votan en contra. Además de simuladores, son ignorantes, no saben lo que son instituciones contramayoritarias, ignorantes. Los órganos constitucionales autónomos no son órganos contramayoritarios. Nuestra Constitución, como cualquier otra democracia liberal, contempla mecanismos contramayoritarios, y esos mecanismos, por voluntad del pueblo, hoy permiten y consienten que nosotros podamos reformar la Constitución como el pueblo nos lo ha mandatado. Por último, este esfuerzo, además de construir igualdad, tiene la clara intención de mejorar las condiciones materiales de nuestra sociedad al pueblo de México. Avanzaremos con fuerza en el anhelo de construir un país cada vez más justo, y no nos detendrá la canallada prianista que está derrotada moralmente. ¡Que viva el pueblo de México! ¡Viva!